Ella corría bajo la lluvia. Su corazón latía demasiado rápido. Él la alcanzó, con lágrimas en los ojos. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Eres demasiado joven, gritó su hermano. Demasiado mayor, gritó su amiga. Pero ellos no podían dejar de mirarse. Camarada, Cara Rose Prohibito. La ciudad los juzgaba. La familia los amenazaba. Y aún así, algo los mantenía juntos. Nadie podía detenerlo. Nadie entendía su amor. Pero esta noche, algo cambiaría todo. Visual, close-up of their hands, almost touching, lightning flashes, tension builds. ¿Podrán sobrevivir a un mundo que los condena, o será su amor su perdición? La lluvia golpeaba las calles empedradas con fuerza, reflejando las luces amarillas de los faroles en charcos que parecían espejos rotos. Ella corría sin rumbo, con el abrigo gastado pegado a su cuerpo tembloroso. Cada paso levantaba una nube de agua sucia, pero no le importaba. Su corazón latía demasiado rápido, entre miedo y esperanza. Él la observaba desde el otro lado de la calle, apoyado contra la fachada iluminada de un café elegante. Su chaqueta cara estaba impecable. Los zapatos brillaban bajo la lluvia. Nada de lo que ella llevaba podía compararse con su mundo, y aún así, algo en su mirada lo atrapó. Sus ojos no solo mostraban sorpresa, sino una curiosidad prohibida, una mezcla de deseo y confusión. Ella se detuvo bajo un portal, tratando de recuperar el aliento. Sus manos temblaban, y las lágrimas comenzaban a mezclarse con la lluvia que empapaba su rostro. Él cruzó la calle despacio, sin romper el silencio que los separaba, como si cada paso fuera un acto de valentía. La distancia entre ellos parecía inmensa, no solo por la calle, sino por todo lo que representaban: riqueza contra pobreza, seguridad contra vulnerabilidad, aceptación contra juicio. El primer instante en que sus ojos se encontraron fue como un choque eléctrico. Ella quería mirar a otro lado, pero no podía. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Todo lo que sentía estaba atrapado en la tensión que crecía en el aire húmedo. Cada respiración parecía pesar más que la anterior. Un ruido seco los hizo girar. Un grupo de hombres jóvenes se acercaba riéndose, mirando con desprecio el abrigo raído de ella y la expresión tensa de él. Uno de ellos lanzó una botella que rebotó a centímetros de sus pies. La tensión se volvió miedo puro. Ella se acurrucó contra la pared, intentando desaparecer, mientras se ponía una mano protectora frente a ella, aunque sabía que no podía detener lo que venía. «Míralos», gritó uno, burlándose. Pensaban que podían esconderse. La lluvia pareció intensificarse, cubriendo los insultos con un tamborileo constante. A pesar del miedo, sus ojos se encontraron otra vez, y por un instante, el mundo desapareció. Solo existía esa chispa de comprensión silenciosa. Él quería protegerla. Ella necesitaba confiar en alguien. Pero entonces, un golpe seco resonó contra la pared. La botella había alcanzado su abrigo, rasgándolo y dejando al descubierto su ropa raída y sus cicatrices. Los hombres se rieron con crueldad, señalándola, humillándola frente a todos los transeúntes que miraban sin intervenir. Su corazón se hundió, no por el frío o la lluvia, sino por la injusticia palpable, por el mundo que parecía decidido a aplastarla por su vulnerabilidad. Él sintió una rabia que no podía contener, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres empujó a ella al suelo. La lluvia mezcló lágrimas y suciedad en su rostro mientras se gritaba, impotente. La ciudad seguía su ritmo indiferente, iluminada por luces que no podían borrar el dolor de ese momento. Y mientras ella intentaba levantarse, un grito desgarrador se escuchó desde el callejón. Alguien más estaba sufriendo injustamente, recordándoles a ambos que la desigualdad y la crueldad estaban en todas partes, incluso en la misma noche lluviosa que parecía querer purificarlo todo. La mañana siguiente no trajo alivio, solo un frío cortante que parecía atravesar los huesos. Ella caminaba por las calles mojadas, abrazando su abrigo desgastado como si fuese un escudo. Cada paso estaba lleno de miedo, pero también de determinación. La humillación de la noche anterior aún ardía en su pecho, los insultos, las miradas burlonas, el empujón que la dejó sobre el suelo. Cada recuerdo era una daga invisible que la hacía encoger los hombros, intentando desaparecer. Él la buscaba. La había visto alejarse entre la niebla de la mañana, pero sabía que no podía seguirla abiertamente. Su mundo estaba lleno de reglas y miradas que podían destruirlo todo. La diferencia entre ellos no era solo edad, ni apariencia. Era un abismo social que podía separarles para siempre. Sin embargo,
Algo en ella había encendido una chispa que no podía apagar. Mientras tanto, en un apartamento lujoso en el centro de la ciudad, su madre observaba por la ventana con el ceño fruncido. Sabía quién era él, y sabía que ese amor era imposible. Los secretos de la familia eran como paredes invisibles que protegían el nombre y el dinero, y nadie debía atravesarlas. Su intención era clara: mantener el control, evitar escándalos. Nada importaba más que la reputación. La joven, ajena a todo esto, llegó a un pequeño café donde solía refugiarse. Nadie la reconocía allí, y eso le daba una sensación de seguridad efímera. Se sentó en un rincón, con la cabeza entre las manos, respirando el aroma del café recién hecho. Cada sorbo caliente parecía calmar, aunque solo un poco, la mezcla de miedo y tristeza que la perseguía. Él entró segundos después. No pudo evitar mirar a su alrededor, buscando su figura. La encontró inmediatamente, encorvada, vulnerable. Se acercó despacio, pero ella levantó la mirada con ojos llenos de alerta y desconfianza. «No me sigas», dijo, apenas un susurro, pero cargado de dolor. «No, no quiero hacerte daño», respondió él, con voz temblorosa. «¿Hacerme daño?», replicó ella, con incredulidad. «Ya me lastimaron suficiente anoche». Él se sentó frente a ella, evitando tocarla, aunque sus manos temblaban de querer hacerlo. Había algo que necesitaba decirle, pero la verdad era peligrosa. Podía destruir todo. «Hay cosas que no entiendes», dijo él finalmente. «Cosas que no puedo controlar». Ella arqueó una ceja, su expresión mezcla de cansancio y desconfianza. «Explícate». Su voz estaba firme, pero temblaba ligeramente. Él respiró hondo y empezó a relatar fragmentos de su vida, secretos que hasta entonces habían estado ocultos. Su familia controlaba su destino, sus decisiones, incluso su corazón. No podía acercarse a ella sin arriesgarlo todo. Pero, y aquí estaba la verdad que jamás había revelado a nadie, la admiraba, la protegía y deseaba romper con todas las normas para estar a su lado. Ella lo miraba, cada palabra golpeándole como si fueran piedras. No era solo amor lo que sentía, sino miedo, incertidumbre y una creciente frustración ante la injusticia de un mundo que lo separaba sin razón. «¿Y por eso no puedes luchar por mí?», preguntó ella, con una mezcla de rabia y tristeza. «Lo intento», susurró él. «Pero no entiendes lo que hay detrás». Mientras hablaban, fuera del café, un hombre los observaba. Era un amigo de la familia de él, encargado de mantener las cosas en orden. Había escuchado fragmentos de la conversación mientras esperaba el momento adecuado para intervenir. Sus intenciones no eran puramente proteger. Había miedo, celos y un deseo de control que amenazaba con arruinar cualquier oportunidad de felicidad para ellos. Ella sintió algo extraño, un escalofrío que recorrió su espalda. Instintivamente, se levantó para irse, pero él la sostuvo suavemente por la muñeca. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la ciudad desapareció. Solo existía esa conexión silenciosa, un reconocimiento de que estaban juntos en algo que nadie más entendía. Sin embargo, la tensión aumentaba con cada segundo. El amigo de la familia de él se acercó, interrumpiendo la escena con un comentario cortante, una frase cargada de amenaza velada. Su presencia era como una sombra que oscurecía todo. «No creas que esto puede continuar», dijo, con voz firme. «Nadie permitiría que algo así sucediera». Ella retrocedió, golpeando su pecho, intentando entender por qué la vida era tan injusta. Él intentó calmarla, pero incluso su abrazo no podía borrar la sensación de peligro. Cada mirada alrededor del café parecía condenarlos, como si todos supieran lo que estaba prohibido y lo señalaran con ojos invisibles. A medida que avanzaba la tarde, secretos comenzaron a revelarse sin querer. Ella descubrió que no todo lo que le había contado era cierto. Había cosas que ocultaba, decisiones que había tomado sin consultarla, y otras personas influyendo en su vida que ella desconocía por completo. La sensación de traición, aunque mezclada con comprensión, la dejó temblando. La injusticia no solo venía de afuera, sino también de su propia conexión con él. El amor que sentían era real, pero estaba rodeado de mentiras y secretos que podrían destruirlo todo. El cielo comenzó a oscurecerse, anunciando otra tormenta. La lluvia caía con fuerza mientras ellos caminaban por la ciudad, intentando encontrar un refugio. Pero lo que parecía una tarde común se convirtió en un momento crítico. Un mensaje inesperado en su teléfono cambió todo. Era de su familia, de alguien que no podía confiar.
advertencias, amenazas y órdenes veladas que dejaban claro que su mundo estaba a punto de colapsar. Ella leyó el mensaje en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no solo por miedo. Era ira, impotencia y un dolor profundo por la injusticia de todo lo que estaban viviendo. Él la miró, deseando poder hacer algo, pero sabía que no podía. La distancia social, las reglas familiares, los secretos y la influencia de terceros los mantenían atrapados en una telaraña que parecía imposible de romper. En ese momento, ocurrió algo que cambió todo. Un grito detrás de ellos, un accidente o una amenaza física inesperada, algo que no habían anticipado. La ciudad se convirtió en un lugar hostil, y por primera vez ambos comprendieron que nada sería como antes. Su relación, su confianza y su vida misma estaban a punto de enfrentarse a un giro que cambiaría todo para siempre. Mientras la cámara mental del espectador recorre la escena, la lluvia golpeando sobre sus hombros, la injusticia y la vulnerabilidad de ella, y la impotencia de él, queda claro que la historia apenas comienza. Cada secreto revelado y cada amenaza implícita crea un peso emocional que deja al público con el corazón en la garganta, esperando desesperadamente el próximo capítulo, preguntándose cómo podrán sobrevivir al mundo que parece decidido a separarlos. La mañana llegó más brillante que nunca, aunque todavía quedaban charcos de la tormenta de la noche anterior. Ella caminaba por la avenida principal, respirando profundo, intentando calmar el torbellino de emociones que la había acompañado durante días. La injusticia, los secretos, las amenazas, todo parecía más lejano ahora, pero no había olvidado nada. Su mirada estaba decidida. Su corazón, aunque cansado, seguía latiendo con fuerza. Él la esperaba al final de la calle, bajo la sombra de un árbol que había resistido la lluvia. No llevaba su chaqueta elegante ni zapatos brillantes. Solo estaba él, con la sinceridad de su amor reflejada en cada gesto. Cuando la vio acercarse, sus ojos se iluminaron. No había miedo, solo la determinación de finalmente luchar por lo que sentían. «Lo logramos», dijo él suavemente, aunque sus palabras parecían vaciar el aire a su alrededor. «Nadie podrá separarnos ahora». Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio y emoción contenida. Sabía que esas palabras eran verdad, que todo el sufrimiento no había sido en vano. Cada lágrima derramada, cada momento de miedo y tensión, había llevado a este instante. Pero antes de que pudieran abrazarse, la familia de él apareció. La madre, seria, con el ceño fruncido, caminó hacia ellos. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración, esperando un estallido de juicio y rechazo. «He escuchado todo», dijo la madre con calma sorprendente. «Y he visto lo que ustedes sienten». Una pausa breve, cargada de tensión. «No voy a impedirlo». La joven lo miró incrédula, y él casi no podía creerlo. La mujer que había sido símbolo de control y autoridad, finalmente estaba cediendo. Sus ojos, que antes transmitían rigidez, ahora brillaban con reconocimiento. Entendía que el amor verdadero no podía ser ignorado. «Ustedes dos han demostrado valentía», continuó. «Han enfrentado miedo, humillación y obstáculos que yo misma creé». Su voz se suavizó. «Ahora merecen estar juntos». El alivio fue inmediato. Ellos se acercaron lentamente, y cuando sus manos finalmente se tocaron, fue como si la ciudad entera respirara con ellos. No había palabras, solo miradas se lo decían todo: perdón, aceptación, amor y justicia. Pero no todo terminó allí. La verdad de los secretos ocultos también salió a la luz. Los amigos de la familia que habían tratado de interferir con su relación fueron confrontados y expuestos. Las mentiras, las intrigas y los celos que habían causado tanto dolor fueron descubiertos, y cada acción tuvo su consecuencia. La injusticia se corrigió, y el mundo que parecía implacable mostró finalmente equilibrio. Ella miró a su alrededor, viendo cómo la gente que antes la juzgaba ahora sentía en silencio, aceptando su amor. No fue un aplauso estruendoso, ni una exageración, solo un reconocimiento silencioso, real y honesto. La ciudad, los vecinos, y hasta los transeúntes parecían reflejar la justicia del momento. Él la abrazó con fuerza, sintiendo que todo el miedo y el dolor valieron la pena. Su corazón se tranquilizó, y por primera vez desde que se conocieron, pudieron respirar juntos sin preocuparse por el juicio o la separación. El amor, que había sobrevivido a la tormenta literal y metafórica, ahora reinaba sin obstáculos. En medio de la celebración silenciosa, ambos se sentaron en un banco bajo la luz suave del sol que rompía entre las nubes. Ella apoyó la cabeza en su hombro,
y la rodeó con su brazo. No necesitaban palabras. El silencio estaba lleno de entendimiento, de emoción, de gratitud. Cada cicatriz del pasado parecía más leve. Cada lágrima derramada parecía haber tallado un camino hacia este momento de paz. Nunca pensé que podríamos llegar aquí, dijo ella, con un hilo de voz, pero sonrisa en los labios. Todo parecía imposible, y sin embargo, se detuvo y respiró hondo. Aquí estamos. Él sonrió, y su mirada reflejaba la certeza que ambos necesitaban. Siempre supe que no podíamos rendirnos, susurró. Y ahora lo sabemos. Nada ni nadie podrá separarnos. El tiempo parecía detenerse mientras ambos contemplaban la ciudad, las calles brillantes por el sol y los charcos que reflejaban la luz. Todo el dolor y la lucha se habían transformado en un triunfo silencioso pero poderoso. No era un final exagerado. Era la consecuencia natural del amor, de la valentía, de enfrentar la injusticia y la adversidad. En los días siguientes, la ciudad los observó con respeto silencioso. Amigos y familiares que antes habían dudado comenzaron a comprender la fuerza de su vínculo. La joven encontró oportunidades que antes le eran negadas, y él aprendió que el amor verdadero requiere sacrificio y coraje. Su relación se fortaleció, no porque todo fuera perfecto, sino porque habían superado juntos cada desafío, cada mentira, cada miedo. El capítulo cerró con ellos caminando de la mano por la misma calle donde todo comenzó, la lluvia ahora reemplazada por un sol cálido. Sus sombras se alargaban suavemente sobre los adoquines, reflejando la fuerza y la resiliencia de un amor que no solo sobrevivió, sino que floreció contra todas las probabilidades. En silencio, ambos sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, pero por primera vez podían enfrentarlos juntos, con confianza y esperanza. Cada paso era un recordatorio de lo que habían ganado, no solo el uno al otro, sino también la aceptación, la justicia y la paz interna. El amor verdadero había triunfado, y eso era suficiente para llenar sus corazones de calma y alegría. Mientras el sol se reflejaba en sus ojos y la ciudad despertaba a su alrededor, cerraron un capítulo lleno de lágrimas y tensiones, y abrieron uno nuevo, lleno de amor, crecimiento y posibilidades infinitas. A veces, el mundo nos pone obstáculos que parecen imposibles de superar, diferencias de edad, prejuicios, secretos y juicios injustos. Pero el verdadero amor no se rinde ante la adversidad. La valentía, la honestidad y la empatía pueden romper muros, corregir injusticias y abrir caminos que antes parecían cerrados. Esta historia nos recuerda que, aunque la vida pueda ser dura y el amor parezca prohibido, el respeto, la paciencia y la determinación pueden transformar el dolor en esperanza, la injusticia en justicia y la soledad en compañía verdadera.